Vamos a seguir nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Efesios. Estamos sobre el capítulo 1 del libro de Efesios. Déjeme decirle que el libro de Efesios fue escrito a una ciudad con un auge político, financiero, económico, que estaba siendo asediada por la guerra, en unos cambios económicos y con una peste circundante. Una sociedad en un cambio, en una inestabilidad. Y Pablo escribe esta su última carta, reuniendo todas las cosas, toda la doctrina de la iglesia en un solo documento. Ya no dándoles leche espiritual, sino estableciéndoles las verdades eternas del Evangelio a la iglesia. La carta de los Efesios se conoce como el Evangelio a la iglesia, las instrucciones a los convertidos. Cómo vivir en paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de los cambios, en medio de las crisis. Ese es el tema central de la carta de los Efesios. En nuestro devocional anterior vimos que del versículo 3 al versículo 14 Pablo establece la doctrina de la Trinidad y el quehacer de la iglesia como adoradores natos en todo tiempo. En el versículo 1 al versículo 3 Pablo se identifica a la iglesia a través de la persona de Cristo. Hoy nos ocupa tratar en profundidad un poquito más el verso 9 y el verso 10. Ya lo hemos tratado un poquito de la carta a los Efesios. Dice así la carta a los Efesios, verso 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de la voluntad, del misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén. Mi estimado hermano, aquí Pablo lo que está planteando a los Efesios es el beneplácito de Dios, la voluntad de Dios, el propósito bueno de Dios, el plan de Dios. Los efesios admiraban al imperio romano. Los efesios se debatían entre las tertulias políticas. Los efesios estaban buscando solución para las pestes de aquel entonces. Los efesios se trataban de agradar a uno u otro ejército en medio de una guerra, y los efesios estaban en un desarrollo económico donde se deseaba tener más y más y más y más, y la iglesia había caído en eso, en el mucho hacer, y se seguía la doctrina de ciertos hombres que en Asia Menor estaban haciendo extendiendo el evangelio, y los efesios querían traerlo y que morar con ellos en Éfeso. Pero Pablo va mucho más allá y cierra los tiempos. Dice: mire, todo lo que está pasando actualmente tiene fecha de expiración. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Lo que está pasando actualmente en la humanidad tiene fecha de expiración. Eso él le decía a los efesios: no se distraigan en lo segundo, distráiganse, ocúpense en que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Aquí habla de dos tiempos. Aquí habla del tiempo escatológico para el final de los tiempos, como dice el verso 10. Todo va hacia el final. Dios es más soberano, más grande, más poderoso.
que todos los ejércitos de la tierra que son creados. Dios es más poderoso que cualquier institución. Dios es más poderoso que cualquier pandemia. Dios es más poderoso que las deficiencias o falencias políticas y los gobiernos que se levantan, que caen, la corrupción y la perversidad del hombre. Todo eso tiene fecha de expiración. Y la iglesia de los Efesios estaba centrada en eso, en el dolor, en la angustia, en la incertidumbre, en tener más. Y Pablo le dice, todo lo que ustedes hagan va a ser mínimo porque todo esto va hacia el final. En lo que está viviendo la humanidad hoy es muy parecido a lo que vivían los Efesios. Hoy vivimos en un estado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando ha revelado las deficiencias que tenemos como sociedad. Las deficiencias que tenemos como familia, las deficiencias que hemos tenido como iglesia. Cuando hemos cambiado el modelo, las deficiencias que hemos tenido como humanidad al apartarnos de Dios. Todo lo que está pasando ha colocado de relieve que como raza humana somos deficientes y que necesitamos una perfección en Dios a través de Cristo Jesús. El beneplácito de Dios es que los efesios pudiesen ver el final, el propósito, el plan de Dios. Cuando aquí habla del misterio, en el verso 5, en el verso 9 dice, dando a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Está hablando de que Cristo iba a ser revelado desde antes de la fundación del mundo y que Dios ya se lo había propuesto, que toda angustia de ellos iba a ir sobre la cruz, que a los que estaban excluidos, muertos en delitos y pecados, había una esperanza sobre la cruz. Dios ya se lo había propuesto y el final de los tiempos comienza cuando Cristo en la cruz del Calvario dice, consumado es. Y las potestades del reino de las tinieblas supieron que no pudieron detener al autor de la vida. Cuando se rasga el velo del templo, sabían que ahora podíamos entrar a través del sacrificio de Cristo a la presencia misma de Dios el Padre. Se cumplió hacia el final de los tiempos y comienza el ministerio de la salvación para los que no eran pueblo de Dios. Y hacia el final de los tiempos Dios va a recoger los que son suyos y nos fue dado el Espíritu Santo de la promesa para que esté con nosotros todo el tiempo hasta el final de los tiempos. Pero esto se va estrechando más y más y más y más. Y Dios está discerniendo a través de las circunstancias quiénes son y quiénes no son sus hijos. Está revelando lo que hay en nuestro corazón. Está revelando cuál es el sentido del ministerio. Está revelando cuál es el sentido de nuestro hacer como iglesia. Porque el Evangelio va más allá de posesiones, va más allá de milagros. El Evangelio tiene que ver con un mensaje de salvación para todo aquel que en él cree. Y partiendo de allí, con Cristo tenemos todas las cosas. Pero es en ese orden. Dios le trae consuelo. Les dice, quiten la mirada de lo material porque sin duda eso va a pasar. Mis hermanos, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, estaba preso. En la cárcel de la Mamartía, en Roma. Y él les da a entender de que aún estando preso, era preso por Cristo y que no había amenaza que le pudiera quitar el ministerio, que le pudiera quitar la vida eterna. Él les dice, todo esto va a pasar, pero Cristo va a cumplir, Dios va a cumplir su plan en Cristo. Dios ya nos dio a conocer el misterio. ¿Cuál era el misterio? Para los judíos era un misterio que los gentiles se salvaran.
Para ellos es un misterio que el Espíritu Santo obrara en cada persona. Para nosotros nos fue revelado a través de la arquitectura que Pablo le da a las razones y funciones de la iglesia. Que tenemos el Espíritu Santo, que hay una puerta abierta para la salvación y que todo este mundo va a pasar y que todo va a ser reunido a la voluntad perfecta de Dios. Viendo las cosas desde la perspectiva de Pablo, como Pablo se lo dice a los Efesios, no hay amenaza contra los hijos de Dios, porque nadie puede quebrantar lo que Dios ha levantado, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y permítame recordarles una frase que está en el Salmo 91 al final, ya en el verso 16, que estudiamos 6 meses. Lo libraré y lo glorificaré. 3 veces en el Salmo 91 dice y lo libraré, hablando de la angustia. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré. Hay un librar en que somos arrancados de las circunstancias sobrenaturalmente, y hay un librar cuando la circunstancia es arrancada de nosotros. Pero hay un librar cuando dice lo libraré, es el último librar, y dice y lo glorificaré. El día que pasemos a la eternidad, demos ese paso a las moradas eternas, seremos librados de angustia y seremos glorificados con Él. Sea lo que sea, Él va a glorificar nuestra alma juntamente con Cristo. Sea lo que sea, va a terminar redimiendo nuestra causa. Sea lo que sea, vamos a terminar siendo librados. ¿Por qué? Porque va a reunir todas las cosas en Cristo, hablando de tiempo escatológico hacia el final de los tiempos, pero también hablando tiempo personal de cada uno de nosotros. Dios cumplirá su propósito en mí, punto. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en sus hijos. Dios lo cumplirá, Dios lo librará y Dios lo santificará, lo glorificará. Mis estimados hermanos, el misterio de que habla el verso 9 es una verdad revelada para la iglesia, misterio para los hebreos, misterio para los efesios, pero para nosotros es que en Cristo hay salvación. Ese es el misterio, que somos hechos hijos de Dios. Ese es el misterio. Y que nos dio el poder del Espíritu Santo para vencer las artimañas del enemigo, para llevarnos a la perfección en Cristo Jesús. Y con esto, siendo salvos, ya no hay incertidumbre de la muerte eterna. Siendo hijos, ya no nos podemos quedar sin la herencia de la vida eterna. Y teniendo el poder del Espíritu Santo, no nos podemos extraviar. ¿Y por qué es necesario echar mano de estas acciones de la vida eterna, de estos valores de la vida eterna, la salvación, el ser hijo y el poder del Espíritu Santo? Porque actualmente vivimos tiempos de incertidumbre, como en el tiempo de los Efesios. Incertidumbre política, incertidumbre social, donde el mundo está siendo emancipado, porque si se vacunan, no se vacunan, el gobierno es bueno, el gobierno es malo, la corrupción, la no corrupción. El día que tembló en México, tembló en la noche, y en las horas de la mañana el alto tribunal de México, el más alto tribunal de México, dio vía libre al aborto legal. Y como respuesta del reino del que gobierna, se estremeció la tierra en aquel lugar. Hay una incertidumbre social, política, donde el hombre quiere superar a Dios. Hay una incertidumbre climática, hay una incertidumbre ecológica, una incertidumbre en salud. La pandemia nos dio a entender
de que no somos suficientes, de que no estamos seguros. En esa incertidumbre es necesario saber que somos salvos, no que somos sanos, que somos salvos, que somos hijos, y que el Espíritu Santo nos va a guiar hasta el día que seamos completamente librados para ser glorificados. La mayor gloria que puede experimentar un hombre es que seamos librados de la vida para la vida eterna, que seamos librados de las aflicciones del tiempo presente, pero en la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos en este tiempo de incertidumbre? Pablo les quita a ellos la mirada del comercio, de las finanzas, de la incertidumbre, y le coloca la mirada en el plan y la voluntad de Dios. Porque había algo que era transversal en aquella sociedad y era el temor. Había temor del Imperio Romano, había temor de los pueblos de Oriente, había temor de los pueblos del norte de África, había temor de que el mercado no fluyera, había temor por su salud. Y Pablo les lleva a que ellos piensen que la voluntad de Dios está por encima del temor. Miren, mi estimado hermano, el temor es una de las herramientas que utiliza el enemigo, que utilizan aún algunos humanos, que utilizan los que manejan las masas, que aún nuestra propia naturaleza caída utiliza para infligir dolor. Mire usted lo que dice Job capítulo 3, versos 25 y 26. Acompáñenme usted a Job y leámoslo juntos. Dice así, Job 23, Job 3, 25 al 26. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Que ya de por sí las circunstancias de Job no eran buenas. Estaba bajo un asedio de su salud y de sus finanzas. Yo no sé si usted puede identificar eso con el tiempo actual. Bajo un asedio de la salud y bajo un asedio económico de inestabilidad económica. Eso vive la humanidad. Y Job dice que él pensaba en eso, y entre más pensaba, más se manifestaban las obras de su temor. Mire, hermanos, Pablo los lleva al pueblo a decir: no pueden temer. El pueblo que tiene a Cristo no puede temer, porque Cristo va a hacer su voluntad. No se trata de ti, se trata del plan de Dios. No se trata de ti. Ni en el ministerio se trata de ti, ni en la familia se trata de ti. Cuando buscamos la voluntad de Dios, las cosas se multiplican, se aceleran, se desarrollan. Pero cuando lo hago a mi manera, las cosas van a quedar en mi stand-by y van a comenzar a empeorar. Y ahí puedo comenzar a decir que fue el diablo, que fueron mis enemigos, que fue cualquier persona. No. Ninguno de esas oposiciones es más que el poder de Dios. Es que estoy apartado de la perfecta voluntad de Dios. Pablo les decía: vayan sobre esas circunstancias, no sean cristianos circunstanciales. Estoy feliz, canto; estoy triste, no canto. No vivan así. Vivan con la plena convicción de que Cristo cumplirá lo que se ha prometido hacer, y punto. No hay puntos intermedios en esa declaración de Pablo. Dice: Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. El señorío tarde que temprano va a ser de Cristo. Así como en el Salmo 55, mire usted lo que dice el salmista, el Salmo 55,
5 al 7, por favor. Salmo 55, 5 al 7. Hablando de David, este es uno de los salmos cuando David huía y fue traicionado por su hijo Absalón, dice así: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, descansaría, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Aquí habla de nuestra naturaleza que vale. ¿Qué quería hacer el salmista aquí? Irse, huir, salir corriendo. Pero ¿a dónde iba a correr si el proceso es de Dios? ¿A dónde huiré, Señor, de tu presencia?, dijo el salmista. El caos del temor lo estaba inundando. El caos del temor que sufrió Adán en el huerto cuando pecó y dijo: me escondí porque tuve miedo. El caos del temor que sufrió aquel el de los talentos, el de la parábola de los talentos. Cuando llegó su señor a pedirle cuentas, dijo: tuve miedo y lo escondí, los talentos. El caos que sufrieron los discípulos cuando estaban sobre la barca. Quitaron la mirada de Cristo, que estaba al frente, el que hizo las tormentas, el que hizo los cielos y la tierra, y colocaron la mirada en lo creado. El temor trae caos, y los efesios estaban siendo víctimas de ese caos por temor. Y Pablo le dice: es una leve turbulencia, y esa leve turbulencia tiene fecha de expiración. Mis hermanos, todas las turbulencias que está viviendo la humanidad, déjenme decírselo con plena claridad, son normales. Hay quienes debaten en la política por la corrupción, por lo que hacen las cosas bien o mal. Lea el libro de Romanos en el capítulo 1. La sociedad, la humanidad misma no tuvo en cuenta a Dios. Se apartaron de acuerdo a sus vanos razonamientos. No se puede esperar acciones buenas de un mundo malo, de una sociedad, una humanidad caída. Es el normal y común desempeño. Porque si no fuera así, no necesitaríamos de la salvación, no necesitaríamos que Cristo obre en cada corazón. Él vino porque el mundo se echó a perder, porque la creación se echó a perder, para dar nueva vida. Ese caos va a pasar, ese caos va a pasar. Acuérdese usted que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, Dios nos guardará y un día nos librará y nos glorificará. Es necesario entender la soberanía de Dios en toda su dimensión. Permítame leer el segundo capítulo del libro de Daniel, verso 21, 22 y después el 44. Daniel, capítulo 2, verso 21, 22 y después vamos a leer el 44. Mire usted lo que dice la Biblia aquí. Dios muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios impera. Dios impera sobre el temor. No temas, porque Dios impera sobre las circunstancias, sobre la incertidumbre, sobre las pandemias, sobre las pestes, sobre la guerra, sobre los cambios climáticos. Dios impera, Dios gobierna. Daniel tenía una férrea dependencia de Dios en cuanto a su soberanía.
Mire usted lo que dice 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sabe usted de qué está hablando aquí? De un texto que hemos leído, muy parecido. Mire usted lo que dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del final de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Él va a levantar un reino hacia el final de los tiempos. Él va a hacer su voluntad en ti, Él va a hacer su voluntad en tu casa, Él va a hacer su voluntad para con la iglesia. Es más, lo que está viviendo la iglesia es bueno, no es malo, es bueno. Lo que está viviendo la humanidad revela que necesitamos depender más y más y más de Dios. La inestabilidad económica revela de que no somos suficientes. El caos del sistema médico revela que no somos suficientes, que necesitamos depender de la gracia de Dios. Pero algo que tenía Daniel es que él entendía que Dios va a hacer su voluntad. Cuando a Daniel y a sus amigos los echan en el horno de fuego, cuando a Daniel lo echan en el foso de los leones, cuando a ellos los obligaron a adorar a Nabucodonosor, que es el Dios que cuida la corona, el Dios que quiere gobernar, eso significa Nabucodonosor. Ellos entendieron que Nabucodonosor tenía fecha de expiración. Entiende, oh rey, que el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, así lo decía Daniel, hará cuanto se ha propuesto hacer. Más allá de los temores que puede generar la incertidumbre, Dios reunirá todas las cosas en Cristo Jesús. La obra de Cristo llegará a su fin. Así sea al final de la vida, el que está marcado para ser levantado en salvación, lo hará. No disfrutará de la gracia, de la paz y la libertad, pero Dios cumplirá su propósito. Muchos no vamos a disfrutar el viaje porque no confiamos en la soberanía. Creemos que los enemigos son más poderosos que Dios, que las circunstancias son más poderosas que Dios, que los políticos, los gobiernos se mandan solos, que Dios no los resiste, que ellos son más poderosos porque hacen X o Y circunstancias, acciones. No. Sepa, oh rey, que Dios hará lo cuanto se ha propuesto, dijo Daniel a Nabucodonosor. ¿Qué quería decir? Rey, tú tienes fecha de expiración, mi Dios es eterno. Quiero terminar con el texto con que inicié. Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del final de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ahí no hay cabida para el plan humano. Dios nos da seguridad eterna. Toda lucha, toda prueba, toda pandemia, toda enfermedad tiene fecha de expiración. El único gobierno que va a ser soberano, que va a ser mundial de verdad, es el gobierno de Cristo. La marca verdadera que de verdad nos debe interesar no es la marca del anticristo, no es el control mundial, no. Esas son cuentos y fábulas. La marca verdadera es el Espíritu Santo de la promesa, y el que lo tenga será levantado, será redimido.
Es lo que nos debe motivar a seguir. Las filosofías vienen, las filosofías van, las políticas cambian, pero todo tiene fecha de expiración. El llanto tiene fecha de expiración. El libro de Apocalipsis al final, en su último capítulo, dice: allí no habrá más llanto, y Él secará toda lágrima del rostro de ellos. Tiene fecha de expiración de la tristeza. Un día le veremos tal cual como Él es, el que ama nuestra alma. Cualquier cosa que esté pasando, esto es un lapsus de tiempo, porque nuestro Redentor vive, porque Él tendrá cuidado eterno de nosotros. Pablo le dice a los efesios: no se distraigan, efesios, el mundo está bajo completa incertidumbre y ustedes han quitado la mirada de aquel que es seguro, aquel que es inamovible. Vuelvan la mirada a la voluntad de Dios. Oremos por un momento. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, hoy hemos aprendido que en ti estamos seguros, que cualquier circunstancia de esta vida, cualquier Nabucodonosor que se levante, cualquier incertidumbre en mi trabajo, cualquier enemigo que se levante, tiene fecha de expiración. Porque tú vas a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el tiempo de la humanidad y en mi tiempo. En mi tiempo personal, en nuestro tiempo personal, tú harás lo que tienes que hacer porque tú eres soberano. Señor, gracias. Enséñame a colocar la mirada en lo importante y no en lo circunstancial. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis estimados amigos, hermanos, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Nos vemos este viernes pasado a las 7 de la noche por este mismo medio para seguir clamándole al Señor y aprendiendo de su palabra. Dios me los bendiga grandemente.